Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina tal como es en realidad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Decíamos en el tiempo de la Navidad que la venida del Señor significa una nueva creación. Eso es todo lo que va obrando el Señor cuando entra en nuestra historia con su vida y, por supuesto, la parte culminante, la muerte, la resurrección. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo los apóstoles van presentando argumentos del Antiguo Testamento, porque les están hablando a sus paisanos, a los judíos, que eso es lo que todos conocen. Entonces tienen que presentarles a Jesús, que murió y resucitó, pero también como aquel que los profetas anunciaron. Por eso hoy echan mano del Salmo 8, que también la Iglesia nos ha invitado a proclamar. ¿Y de qué habla el Salmo 8? Pues de la obra de la creación. Y de una manera muy especial, del lugar en el que Dios ha puesto al hombre. Dios ha dispuesto todo, ¿verdad? Cuando uno va siguiendo el relato del Génesis, el orden con el que Dios va obrando. El orden que siempre dice que hay una sabiduría que dispone las cosas y, por supuesto, unas leyes, unos límites, unas maneras de proceder, de actuar. Y entonces uno va leyendo el libro de noche, día, el sol, la luna, las estrellas y el agua, ¿verdad? La tierra y los animales del agua, los animales de la tierra. Y ya cuando está todo listo, Dios crea al hombre. Entonces dice el autor sagrado, al hombre lo hizo sin alas, o sea, poco inferior que los ángeles. Pero le dio un mando, le dio una misión. Que el tema del mando es complicado porque hay quien lo entiende como dominio, puedo hacer lo que quiera. No, el mando quiere decir, te han dado, ¿verdad?, una tarea que debes cumplir, de la que un día se te pedirá cuentas. No es el dominio en el sentido de que puedes hacer con ello lo que tú quieras, ¿verdad? Incluso nuestra propia vida, que uno dice, es mi vida. Sí, es mi vida, pero no puedo hacer con ella lo que yo quiera. Tengo que hacer algo productivo, ¿verdad? Y ese es nuestro esfuerzo, ese es el esfuerzo de los papás
ayudar a que los hijos crezcan, maduren y sean de provecho, sean de bien. Entonces, el Salmo 8 va presentando la obra de la creación y ahí es donde ellos, ¿verdad?, nuestros hermanos en la fe de la primera hora, meten a Jesús. Pues Jesús quiso también ser hombre, parecido en todos nosotros, menos en el pecado, para instaurar un nuevo orden. Sí, porque la creación de Dios, ¿verdad?, el hombre por la libertad, por el pecado, un abuso de libertad, causó un desorden. Mis hermanos, el pecado siempre va a ser eso. El pecado siempre es desorden. No se entiende nada en el pecado, no hay un sentido, no hay una brújula. Eso es bueno que uno se lo pregunte de vez en cuando. Bueno, y yo en esto que estoy, ¿verdad?, en lo que me he metido, en lo que se me va mi vida, ¿hacia dónde va? Y siempre nos vamos a dar cuenta que en un pecado, una situación no tiene futuro. O el futuro que tiene es desastroso. Lo que pasa es que el pecador no lo quiere ver así, ¿verdad? Porque el pecador lo que quiere es aprovechar el momento. O sea, disfrutar la experiencia que está pasando, pero no le gusta pensar hacia dónde, las consecuencias, pues, hacia dónde se dirige esta vida que estoy llevando. No le gusta, porque primero, o no tiene futuro, o el futuro que se le puede ver es algo desastroso. Entonces dice, no, mejor no pensemos en eso, solo pensemos en el pecado de este día. En cambio, cuando llega el mensaje de Jesús a la vida de una persona, es eso lo que a uno le sorprende. Cómo el Señor, con autoridad y con mucho amor, crea una nueva persona. Crea una nueva persona. Y esa persona va llenando su vida de orden, de disciplina. ¿Y en qué cosa? Pues en las cosas que todos hacemos, ¿verdad? Su modo de hablar, su modo de vestir, su modo de divertirse, su modo de tratar a los demás. Ahí a uno se va dando cuenta, aquí ha pasado algo. No, ¿verdad? Alguien ha llegado a la vida de esa persona y le ha ayudado a que entienda el caos, el desorden en el que estaba viviendo del pecado, sea el que sea, ¿verdad? En esta explicación no hace falta ponerle un nombre al pecado, sea el que sea. El pecado siempre va a llevar ese desorden que tanto daño le hace al hombre. Por eso hoy en el Evangelio vemos cómo el Señor ya marca, porque estamos en el capítulo 1, marca cómo va a ser su manera de ir predicando. Va a explicar las cosas, pero también va a hacerlas. Y muchas veces el hacerlas va a llevar poner orden. Hoy no nos dice San Marcos qué es lo que el Señor estaba hablando. Sí dice que la gente estaba impresionada. Jesús habla con autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Lo que dice, lo hace. Cuando una persona pierde la autoridad es porque habla y habla que es una maravilla, es un poeta, pero hace totalmente, ese no tiene autoridad. Ese podrá hablar, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe, ¿verdad? Carburo, habla. El que tiene autoridad es el que acompaña su palabra con sus obras. Porque ahí es donde él mismo también se va exigiendo, ¿verdad? Donde él mismo va siendo coherente. Entonces la gente estaba impresionada de eso. Jesús, su manera de hablar, él hace lo que dice. En cambio los fariseos no, los fariseos hablan según lo que le conviene. Ah, hoy estoy con estos amigos, ¿verdad? Hoy estoy con estos otros, ¿verdad? Ahí va cambiando de colores, de discurso, como ustedes quieran, o de intereses. En cambio Jesús no, Jesús lo va a ir poniendo bien clarito, porque aquí vamos desde el capítulo 1, como hemos dicho. Jesús va a ir poniendo, me interesa el bien del hombre. He venido a librar al hombre de todo mal que lo aqueja. Y entonces hoy aparece ya uno de los primeros milagros, que es la expulsión de un demonio. Es sorprendente, la gente, ya lo que habíamos dicho, ¿verdad? El pecado siempre es caos, desorden.
Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, esa persona se vuelve tranquila, serena, sencilla, ordenada, disciplinada. Y eso significa ser feliz. Pero claro, esto a nosotros nos cuesta porque el mundo va por su parte también mostrando como cuáles son los criterios para ser una persona que está al día, ¿verdad? Que está a la moda, que está en sintonía con los demás. El cristiano por eso constantemente hace oración, porque no va a vivir como vitrina para el mundo, vive para Dios. Y entonces en la oración ahí va hablando con el Señor, ¿y qué te parece cómo estoy llevando esta amistad? Y este trabajo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué consejo me das? Entonces ya desde el inicio va quedando eso bien marcado, ¿verdad? El discípulo de Jesús, cómo va a ir aprendiendo del Señor y se va a ir dando cuenta que en su vida tiene que llegar este orden, ¿verdad? Y se lo pide. Señor, pon orden en mi vida. Y ya uno va sabiendo qué partes son las más complicadas, ¿verdad? En mi modo de hablar, en mi diversión, en mi manera de descansar, en mi trabajo. Por orden, Señor. Y ese orden del Señor nos va a ayudar, porque va llegando la bendición, a que también, ¿verdad?, uno sea más productivo, más eficiente. Sí, porque el desorden, el caos también tiene esa situación. Cómo nos chupa energía, ¿verdad? Cómo nos cansa el pecado. En cambio, la gracia de Dios, la energía pareciera que se multiplica. Eso pues vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?, con Jesús en este evangelio que se lee en el tiempo ordinario, los días de semana, que es San Marcos. Se ponen de pie, vamos.